curso tutorial sobre la Nikon D3100. En el día de hoy vamos a estar viendo el menú. Recuerden que para cambiar de selección en nuestro menú podemos utilizar las flechas de desplazamiento acá a la derecha. Acá, continuando con nuestro menú, tenemos las opciones de disparo. Nuestra primera opción es pues resetear a default la configuración que hayamos hecho acá. Luego tenemos configurar el control de imagen, en la cual podemos utilizar estándar, neutral, vívido, monocromático, retrato y paisaje. Luego tenemos las opciones de calidad de imagen, como habíamos visto en el menú rápido. Tenemos varias opciones. El tamaño de imagen también lo habíamos visto en el menú rápido, pero esta es otra forma de hacerlo. Nuestra siguiente opción son los balances de blanco, auto incandescente, fluorescente, luz directa, en fin, los que ya habíamos visto. Acá tenemos la configuración del ISO o el ISO, donde podemos configurar la sensibilidad. Luego tenemos acá la sensibilidad automática, si la queremos configurar para que la cámara lo haga automáticamente por nosotros de acuerdo a la luz. Tenemos encendido y apagado. Podemos utilizar una sensibilidad máxima o una sensibilidad mínima, o la velocidad mínima de shutter speed del obturador. Luego tenemos la opción de Active Delighting, control de distorsión automático, eso es muy bueno tenerlo encendido. El Color Space, sRGB o Adobe RGB. Las opciones de reducción de ruido, siempre es bueno tenerlo encendido. Autofocus, el área de autofocus en el viewfinder o si estamos en live mode. Luego tenemos la asistencia de autofocus, la podemos tener encendida o apagada. Luego tenemos el metering, matricial, centralizado o por punto, y las configuraciones para videos o películas. Tenemos la calidad, ya habíamos visto, y tenemos el sonido encendido o apagado para grabar videos con sonido o no. La siguiente opción es el flash, cómo configurarlo, ya sea en automático o manual. Y bueno, podemos resetear las opciones que hayamos cambiado, como le enseñé anteriormente. Luego continuamos con el menú de configuración. Aquí nueva vez podemos resetear la configuración sí o no de los cambios que hayamos hecho. Resetear la memoria. No tenemos memoria insertada, por eso no las podemos resetear. Y luego tenemos el brillo de la pantalla. Yo lo tengo en -1 para ahorrar batería, pero lo podemos poner hasta +3 o -3. Luego tenemos las opciones de despliegue del menú, ya sea la clásica con colores básicos o gráfica con los colores básicos también. Si salimos acá afuera podemos ver que lo tengo en un trasfondo verde. Luego tenemos las opciones de despliegue automático de información, dependiendo del tipo de información que tengamos en pantalla. Y limpiar el sensor, limpiar ahora o limpiar ya sea al encender, al apagar, al encender y apagar o simplemente apagado. Luego tenemos la opción de mantener el espejo abierto. Saben que la DSLR trabaja con un espejo y lo podemos utilizar para limpiar el sensor manualmente. Ya eso es algo un poquito avanzado. El modo de video NTSC o PAL, ya sea NTSC americano o PAL europeo. HDMI, la resolución HDMI al conectarlo por este puerto. Control del dispositivo HDMI, la reducción del parpadeo, ya sea 50 Hz o 60 Hz, lo uso en 60 Hz, la zona horaria para la hora de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía, y si queremos que imprima la hora, podemos cambiar esto a cualquier zona horaria pues en la que nos encontremos. Luego, hora y fecha, la cual podemos cambiar individualmente.
Todo eso para si queremos pues mantener esta información en nuestras fotografías a la hora de tomarlas. Formato de fecha y hora, año, mes y día, mes, día y año, y día, mes y año. Modo de ahorro de energía, Daylight Savings. Esto es para la zona horaria. Y acá tenemos el idioma en caso de que queramos poner nuestra cámara en español, ya que yo siempre la uso en inglés, me lo encuentro más cómodo, pero si la queremos poner en español, simplemente vamos acá y como podemos ver, todas las opciones de nuestra cámara están ahora en español. Si se te facilita utilizarla de esta manera, pues te recomiendo que cambies el idioma de la cámara a español. Luego tenemos rotación automática de la imagen cuando tomas una fotografía, si quieres que rotes cuando rotas la cámara. Pero continuemos. Luego tenemos auto apagado de los temporizadores. Esto es el brillo de la pantalla cuando se va a apagar el display. Luego tenemos el self timer delay. Cuando vas a tomar una foto en automático, le pones un timer para que, bueno, te dé tiempo a entrar en el recuadro y la cámara luego tire la fotografía. El número de secuencia de los archivos, cuando tomas una fotografía, lo puedes apagar o encender. El botón de función. Este botón es un botón lateral que se encuentra en la cámara y lo podemos configurar acá. Lo tengo puesto con el ISO, pero lo podemos utilizar con la calidad de imagen, ISO o balance de blancos. Aquí es cómo se utiliza. Este es el botón de función que está en la parte lateral. Y bueno, cuando lo configuramos con una de estas opciones, vamos a menú de configuración, aquí. Luego nos desplazamos hacia abajo hasta donde dice botones, botón de función, y lo configuramos con la que queramos. White balance o cualquiera de estas opciones. Yo lo tengo en sensibilidad del ISO. Y así, cuando por ejemplo presionamos este botón de acá, vamos a utilizarlo en conjunto con esta rueda para cambiar el ISO y se va a ver acá. Así que presionamos y vemos cómo se pone en amarillo ahí cada vez que presionamos, amarillo. Okay, eso significa que está activo. Entonces con la rueda podemos incrementar el valor. Vemos 400, 800, 1800, 3200, H1, H2 y lo podemos bajar de nuevo. Y así controlamos el ISO mientras tomamos nuestros videos o fotografías mientras presionamos este botón. Y nos ahorramos tener que accesar el menú o el menú rápido a buscar el ISO. Y aquí tenemos la opción de configuraciones recientes que hayamos visto. Como podemos ver, tenemos un pequeño listado si queremos accesar rápidamente a una opción que ya hayamos utilizado. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.